¿Cómo están ustedes? Les quiero dar la bienvenida a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca conversar, busca educar, busca ingresar en los temas de la Administración de Justicia que son de interés para la comunidad. El caso Caradima, diferentes temas relacionados con la colusión han terminado en la palestra noticiosa porque no han finalizado en una condena o en una absolución, sino en un término jurídico llamado prescripción. Queremos abordar este tema con dos importantes entrevistados. Los quiero presentar a continuación. En primer lugar, María Alejandra Rojas, jueza del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y también docente de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Central. Magistrada, muchas gracias. Buenas tardes. Y también César Ramos, él es director del área de litigio penal del Estudio Jurídico Albagli Seleasnik y también docente de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lo mismo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Los quiero invitar a ver una nota introductoria que nos va a desarrollar las ideas para luego conversar los próximos minutos. La colusión de pañales, los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Caradima y la responsabilidad penal de los dueños de la mina San José en Copiapó tienen algo en común: el término sin sanciones de las causas judiciales en su contra. Este cierre se denomina a nivel jurídico prescripción, una figura poco valorada entre la opinión pública porque genera una sensación de impunidad, pero que el Código Penal chileno reconoce para resguardar el principio de seguridad jurídica, es decir, impedir que un caso quede inconcluso. Claro que sí, yo pienso que por el dolor que haya sentido la persona en ese momento, que todavía lo debe mantener, eso nunca se olvida. Yo creo que la ley es la que está, ¿no? Pues, los tipos la gente encargada debería actuar más rápido, los fiscalizadores. Eso yo creo, pero la ley no creo que la modifiquen. Si igual que eso no afecta solamente a la empresa, igual afecta a las personas, igual si le pasa a uno, comete algún delito económico, igual le va a afectar que no prescriba. A uno también lo ayuda de repente que las deudas prescriban. No, lo que pasa es que aquí las leyes son malas, en este país son malas. Son malas las leyes porque aquí las leyes solo existen para la gente que tiene plata. Pero para la gente pobre que le pasa un percance así, no te salva a nadie. Pese al descontento de la gente, existen excepciones. Por ejemplo, el secuestro es considerado un delito permanente. El plazo de prescripción solo comienza a regir cuando concluye el encierro. Por su parte, los delitos de lesa humanidad nunca prescriben y existe un proyecto de ley para que se aplique esta misma fórmula en los casos de violación de niños, niñas y adolescentes. Frente a estas iniciativas surge la inquietud de ampliar esta no prescripción a otros casos más comunes. El objetivo es evitar que ante la declaración de sobreseimiento los autores de los delitos sostengan que son inocentes. Están los temas planteados. Quiero partir con usted, César. ¿Por qué las legislaciones contemplan este coto, este fin para los delitos? Las respuestas que tradicionalmente se han dado para dar fundamento a la institución de la prescripción normalmente oscilan entre dos extremos. Por un lado, una versión más bien dicho procesal, que tiene que ver con qué clase de respuesta puede tener el sistema penal frente al transcurso del tiempo y la desaparición de medios probatorios. Eso es una buena respuesta desde una perspectiva procesal, es decir, la calidad de esa decisión depende de los medios probatorios y el paso del tiempo implica que esos medios probatorios van a tener menor valor. Pero por otro lado hay razones que son sustantivas y se vinculan más bien con los fundamentos mismos del derecho penal. O sea, si entendemos que desde un punto de vista del ordenamiento jurídico el delito constituye una perturbación del derecho o de los intereses que protege el derecho penal, entonces el paso del tiempo tiene como consecuencia que disminuye esa perturbación social que implica el delito. Probablemente la perturbación a la persona afectada por el delito se mantiene en el tiempo. Sin embargo, desde siempre se ha sostenido que el derecho penal, más bien dicho, expropia el conflicto a la víctima y en consecuencia esa perturbación social del delito con el tiempo se ve aminorada y en consecuencia ya la pena no podría cumplir sus funciones tradicionales como o reproche del delito o satisfacer necesidades preventivas. Magistrada, cuando hablamos de prescripción, ¿cómo opera en la realidad? En el área penal, por ejemplo, usted está a cargo trabaja en un tribunal de juicio oral penal. Sí, hay que distinguir dos etapas. Sí. Una es lo que es materia civil, en prescripción civil, y otra en materia penal, que es la que me consulta usted. Sí. Bueno, en la prescripción penal
tenemos el Código Penal que establece reglas específicas respecto de los plazos que deberán transcurrir desde la comisión del delito hasta que se inicie la investigación o bien es habido el presunto autor de los hechos que se están investigando. Y ahí se distingue realmente en una prescripción en cuanto a la acción penal y otra prescripción en cuanto a la pena propiamente tal. ¿Se nos puede explicar eso, la acción penal, cuándo se inicia, cuáles son esos plazos que dice la ley? En relación a la acción penal es para iniciar el proceso contra una persona que se entiende o se estima que ha tenido algún grado de participación en un ilícito. Y para ello los delitos también se distinguen entre crímenes, simple delito y falta. Respecto de los crímenes, hay prescripción de la acción penal, o sea, para iniciar el juicio contra esa persona, un plazo, dependiendo si la pena asignada a ese delito es perpetua, una sanción de prisión perpetua, entonces la prescripción de esa acción penal es de 15 años. Si estamos hablando de delitos que se forman crímenes, es decir, de 5 años y un día hasta antes de la prisión, antes de la pena perpetua, estamos hablando de una prescripción de 10 años. Y respecto a los simples delitos, tenemos una prescripción de 5 años. Es decir, el tiempo para investigar o para iniciar la investigación, mejor dicho, debe pensarse en antes de estos plazos que hemos indicado. Y cuando se van cumpliendo esos plazos, 10, 15, de 5, 10, 15, ¿tiene que ver con la identificación del responsable? ¿Puede alterarse finalmente esa prescripción si que aparece un dato que lleve a la solución del conflicto? Es que hay que distinguir también, porque en esto siempre hay que distinguir. Lo primero que hay que establecer es que los delitos, ¿verdad? Hay que acreditarlos. Hay que acreditar el hecho punible y hay que acreditar la participación. Entonces, aquí se distingue en cuanto a la acción penal para determinar si hay denuncia o no del hecho punible y en qué tiempo se hizo esa denuncia. Y lo otro es la persecución penal contra el supuesto autor, cómplice o encubridor. Y entonces ahí también hay que distinguir si la acción penal se inicia contra persona determinada o persona indeterminada. Y por último, distinguir también si esta acción penal se inicia una vez que se ha cometido el delito y se ha denunciado, o como ocurre en el caso de los menores de edad que son afectados por abuso sexual o violación, en que hay una norma específica que se dictó en el año 2007 relativa a la prescripción de la acción. En cuanto a los niños, se le va a suspender este correr del tiempo, para decirlo de alguna manera, hasta que ellos cumplan 18 años. Una vez que han cumplido 18 años y no se ha delatado el delito o no se ha denunciado el delito, entonces ellos lo pueden hacer ya sin presiones y entendiendo cuál fue la situación que les afectó. Sí. César, el fin de la prescripción, la magistrada hablaba de los casos de abuso sexual. Derechos humanos, por ejemplo, también, la nota hablábamos del secuestro. ¿Se nos puede explicar los delitos que no están cubiertos por esta prescripción? Sí, efectivamente hay ciertos ejemplos que algunos, en sentido estricto, no corre plazo de prescripción o al menos su cómputo se suspende, y en otros es las propias características del delito que implica que no corra de plazo de prescripción. Por ejemplo, desde el contexto de delitos que no prescriben, inequívocamente son los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Eso quiere decir que, dado que el hecho implica una afectación a la comunidad misma internacional, a la dignidad misma del ser humano, entonces se entiende que estos delitos son imprescriptibles, ¿ya? En el caso que la magistrada señalaba, el fundamento es distinto, porque de algún modo lo que la prescripción hace es cerrar la contingencia de la persecución penal, ¿ya? Es decir, el individuo que ha cometido un delito siempre está expuesto a una contingencia de persecución penal hasta cierto momento en que ese hecho prescribió. Pero en el caso de los delitos contra menores de edad, delitos sexuales, como magistrada sostenía, existen supuestos que mayoritariamente el menor de edad está bajo el control de su abusador o no está en circunstancias cognitivas para efectos de tomar la decisión de perseguir la responsabilidad de denunciar el hecho. Y desde ese punto de vista, el autor del delito de algún modo asegura o tiene por seguro la ineficacia de una persecución penal en su contra. Y desde ese punto de vista, la legislación
decide posponer el inicio del plazo de prescripción hasta la mayoría de edad. Distinto en el caso del secuestro, porque en el caso del secuestro no es que se afirme que el secuestro es permanente y por lo tanto no prescribe, sino que las propias características del delito de secuestro implica que la mantención de la afectación del derecho del estado antijurídico es dependiente de la voluntad del autor. Y como es dependiente de la voluntad del autor, difícilmente puede entonces correr un plazo de prescripción, pues esa afectación del derecho se mantiene en el tiempo a su propia voluntad. Claro. Y desde ese punto de vista no corre plazo de prescripción. Por eso es bien interesante mantener esos tres niveles de análisis. O sea, en otras palabras, si uno entiende correctamente el delito de secuestro, no es que tenga una opinión sobre su carácter prescriptible o imprescriptible. El delito en sí mismo tiene estas características. Distinto es que yo afirme que un determinado delito concurre en circunstancias de impunidad que se asegure el autor o por su naturaleza, por su especial gravedad, debiéramos declarar su imprescriptibilidad. Son tres planos de análisis muy distintos. Magistral, en la práctica, ¿quién determina la prescripción en el sistema actual? ¿El fiscal, por ejemplo? Las pocas causas que quedan del sistema antiguo, aprovechando que usted fue juez del crimen en algún minuto, ¿quién determina la decisión final de la prescripción? Ya. A ver, la prescripción la declara el tribunal, siempre. ¿Ya? El fiscal puede iniciar o no el proceso dependiendo si entiende que la acción está prescrita o la acción contra una persona determinada también se encuentra prescrita. Pero quien declara propiamente tal la prescripción es el juez. Una cosa es iniciar la causa, que eso lo puede ver el fiscal independientemente, sin necesidad de ir a un tribunal, cuando él entiende que la pena o que el delito están prescritos. Y otra cosa es que cuando ya se ha iniciado el proceso, quien debe declararlo, la prescripción, siempre es el juez. Y en este caso, obviamente, en la justicia de garantía. No necesariamente, porque puede suceder que si se sigue una causa penal contra un sujeto y este sujeto evade la acción de la justicia, se fuga, por ejemplo, o sale del país, van a empezar a correr los plazos de prescripción porque la causa se va a sobreseer temporalmente respecto de él por su rebeldía. Y hasta que el sujeto no sea habido nuevamente y traído al tribunal, podrá entonces nuevamente continuarse con la causa, descontando los tiempos según se considere por las reglas del Código Penal. Podría ser disminuyéndole ya sea el tiempo de sanción penal por el juego de las atenuantes y agravantes que hay que considerar en el caso en que haya corrido este plazo cuando han estado ausentes, digamos. Sí. En el último tiempo hemos visto diferentes formalizaciones en ausencia de personas que han sido determinadas por el Ministerio Público como imputables por algún delito, pero están fuera del país y de todas formas se inicia esa acción penal mediante la formalización. ¿Cómo corren los plazos en ese aspecto? Bueno, hubo cierta controversia en alguna audiencia realizada en la causa SQM. La verdad es que la regla legal es bastante clara. La regla lo que dice es que 2 días ausentes cuentan como 1. No es que el plazo dure el doble, sino que día ausente para considerar 1 necesito 2. Eso es la solución legal para el caso. Y le quiero preguntar también a los dos, pero también a la magistrada específicamente, en el caso de las situaciones antiguas, de las situaciones que aún investiga, por ejemplo, la pre-reforma, los juzgados del crimen o civil en algún minuto, ¿cómo prescriben estas causas? ¿También por el hecho del origen y los plazos desde su origen o funciona con una lógica distinta? No, operan de la misma manera, eso no se ha modificado. La única modificación que hubo fue respecto de los delitos sexuales que afectan a los menores, pero la prescripción del Código Penal no se ha modificado por la llegada de la reforma procesal penal. La gente que hablaba en la nota previa decía que al final nunca se sabe la verdad, que hay un manto de protección para la gente más poderosa, etc. Les quiero situar en la figura del caso Caradima. La ministra a cargo investigó los casos, reveló una verdad jurídica y determinó finalmente que estaban prescritos. ¿Qué valor tiene eso? ¿Cómo funcionan? ¿Hay la posibilidad de que algún juez determine que está prescrito y no investigue? Estamos hablando de casos pre-reforma procesal penal. ¿César? Lo que pasa es que el problema de la declaración de la prescripción depende del medio procesal que estime pertinente el interviniente para efectos de ser solicitada.
Y desde la perspectiva de la defensa, al entenderse que el derecho a solicitar sobreseimiento definitivo es parte del catálogo de derechos del imputado, la verdad es que podría pedirlo en cualquier momento, ¿ya? No hacia el fiscal, que pareciera ser que según nuestra regulación, y esto también es un poco discutido, pareciera que está constreñido a solicitar el sobreseimiento al cierre de su investigación, ¿ya? Y desde ese punto de vista, más o menos, la regulación estaría dando el siguiente mensaje. Para el fiscal es al cierre de la investigación, tal como ocurrió en el caso de la magistrada, en el caso de Carademia. En cambio, la defensa podría solicitar en etapas tempranas de la investigación el sobreseimiento definitivo, como ha ocurrido hoy en casos de connotación pública, en que durante la propia audiencia de formalización o en una audiencia siguiente se solicita el sobreseimiento por razones de prescripción. Magistrada, ¿los sobreseimientos asociados a esto siempre son definitivos o está la posibilidad de que yo pueda alterar ese sobreseimiento por alguna razón? A ver, el sobreseimiento por prescripción es definitivo, Ya. sí o sí, por lo mismo que manifestaba el profesor respecto de la seguridad jurídica que debe dar el sistema, ¿ya? No es posible que una persona esté siempre pensando que lo van a condenar o que lo van a seguir buscando por un hecho que ocurrió hace 30 años atrás o 40 años atrás, ¿verdad? Hay una norma de sustento que es precisamente la seguridad jurídica, y no olvidemos que los tribunales de justicia están pensados, están creados desde siglos y siglos atrás para efectos de mantener la paz social, evitar que la gente tome la justicia por sus manos. Y desde ese punto de vista, entonces, aquí se trata de dar, como digo ya, seguridad jurídica a todos, no solamente a los justiciables, sino que a aquellos que han sufrido como víctimas. En la práctica, ¿cómo funciona la persona que tuvo una causa hace 20 años, 15, 30? Y en algún minuto, en el aeropuerto, en algún paso fronterizo, le dicen que tiene una causa vigente. Él tiene que ir al tribunal de origen, que a lo mejor no existe. ¿Cómo funciona el proceso para acreditar fielmente que yo estoy sobreseído definitivamente por una causa que tuve hace 3, 4 décadas? No sé. Es muy normal que a la gente la detengan en el aeropuerto, por lo menos así cuenta la gente. Claro. Cuando se le detiene en el aeropuerto por orden de detención pendiente, debe concurrir al tribunal de donde emanó esa orden de detención. Si el tribunal ya no existiese por aplicación de la reforma procesal penal, deberá dirigirse a aquel tribunal que subsumió todas las causas. En el caso de Santiago ocurre con el 34 del crimen, que todavía está funcionando, y en el caso de San Miguel está ahora ya el primer juzgado civil. El octavo cerró hace poquito. Cerró el 31 de diciembre. Claro. Entonces debe concurrir ahí para que le desarchiven la causa, que probablemente está archivada por la cantidad de tiempo, y verifiquen si esta está terminada por sentencia o está terminada por sobreseimiento temporal o definitivo, y dependerá de la situación procesal que se verifique en la causa desarchivada, lo que va a continuar como procedimiento. Probablemente, si ya ha pasado 20 años, eso esté más que prescrito y le darán término a la causa. Absolutamente. Pero no va a poder viajar el día que quiso viajar, eso está claro. El pasaje lo va a perder claramente. Sí. Lo quiero invitar a unas preguntas ciudadanas al respecto. ¿Qué pasa si una persona huye al extranjero y no cumple su condena? ¿También prescribe con los años? Lo conversamos también en algún minuto sobre la persona que no está en el país, no puede ser habida también. César. Sometido a los plazos de prescripción, pero ajustándolos a través de esta regla específica para el ausente, ¿ya? La pregunta está específicamente referida en relación al ya condenado, o sea, prescripción de la pena, pero también podría estar la situación de la prescripción de la acción penal, es decir, el que ha cometido delito, que se encuentra ausente y que a la vuelta puede tener una investigación en su contra, que también es bien interesante y discutido cuando el procedimiento sea dirigido en su contra para efecto de suspender el plazo de prescripción. Claro. Eso es un tema que ha sido discutido bastante, porque la reforma procesal penal le dio una naturaleza distinta o un matiz a esa regla del Código Penal, del procedimiento se dirige en su contra, diciendo que la formalización era lo que producía ese efecto. Lamentablemente, o para incertidumbre de los litigantes, el proceso penal no solo tiene el procedimiento ordinario, sino que también el procedimiento simplificado de acción penal privada. Y entonces son procedimientos sin formalización. ¿Cuál es el acto que se dirige en su contra?
Y eso ha sido objeto de fuerte discusión actualmente. Así es. Y por último, magistrada, usted nos hacía el alcance en la primera respuesta de las prescripciones que son civiles y las que son penales. Hablamos del caso Caradima, pero también hablamos de la colusión, que tiene otras instituciones involucradas, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica. Le pregunto a usted también, a César, la diferencia, porque en la nota introductoria, y la gente lo asume así, suena lo mismo prescripción para Caradima que prescripción para la colusión de los pañales, por ejemplo. Sí, pero para el caso de colusión en esta ley especial hay que tener presente que hay una prescripción civil, pero también hay una prescripción penal que contempla la misma ley. Entonces eso hay que distinguirlo. ¿Y son decisión absoluta de la Fiscalía Nacional Económica? La decisión de perseguir, sí, es absoluta. Y lo que ha sido, yo creo, bastante problemático tiene que ver con, dado que es una decisión que toma el término del procedimiento administrativo en sede Fiscalía Nacional Económica, bueno, ¿qué pasó con el plazo del plazo penal? Exacto. El transcurso del plazo penal no ha sido suspendido porque no se ha dirigido en su contra. Entonces, ahí hay una regla que en su aplicación práctica puede tener ciertos problemas. Pero la prescripción penal es de 10 años, en todo caso, desde que se ha terminado en el mercado la colusión propiamente tal, o sea, los efectos de la colusión en el mercado, no el inicio. Claro. Interesante. Muy y nada interesante. zanjado hasta el momento por los tribunales y por las autoridades competentes. Les quiero agradecer la presencia en este capítulo de Hablemos de Justicia. María Alejandra Rojas, jueza del Sexto Tribunal Oral de la Penal de Santiago, y también César Ramos, director del área de litigio penal de estudio jurídico Albagli Saliasti. A los dos también docentes universitarios. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia, que se emite a través del canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.